Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en este nuevo día. Reciban un cordial saludo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El sermón de este día estará basado en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los primeros 15 versículos. Y el título que le he puesto es Un año nuevo de esperanzas. Yo creo que el mundo necesita, hoy más que nunca, nuevas esperanzas. Y obviamente nuestras esperanzas como cristianos están en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu preciosa palabra. Que tú bendigas este mensaje, que sea para dar nuevas esperanzas a la humanidad. Úngeme con tu Santo Espíritu y que ese mensaje, Señor, tú lo lleves en el poder de tu Santo Espíritu a aquellas personas, Señor, que hoy lo están necesitando. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Hoy estamos llegando al final de un año más. Quizás algunos cristianos se estarán congregando en algún templo, otros en sus hogares, para compartir y darle gracias a Dios por las bendiciones que han recibido hasta este año. Y yo creo que tenemos muchas buenas razones para darle gracias al Señor por su presencia en nuestras vidas y en cada familia. Para otros tal vez será muy difícil despedir este año y recibir el nuevo que viene por todos los sufrimientos y tal vez adversidades que vivieron, especialmente cuando tuvieron que hacerle frente a estos contagios del COVID-19 y para algunas familias haber sufrido la pérdida de algún ser amado. Eso ha sido muy doloroso. Lo que ha pasado este año ha sido algo que yo me imagino que la mayoría de los que vivimos en este mundo nunca lo hemos experimentado. Pasar de un año a otro nos habla de dejar un pasado y de mirar hacia adelante, y puedo decirlo, tenemos que mirarlo o debemos mirarlo con optimismo, un futuro mejor que se avecina con nuevas esperanzas de vida en el mundo. Aunque no conocemos lo porvenir, pero podemos estar seguros de que Dios tiene el control de nuestras vidas y de cada familia. La confianza de los cristianos no descansa en los líderes del mundo, sean políticos, religiosos, no está en las circunstancias o en las posesiones materiales que posean, sino en la voluntad perfecta de Dios. Y damos gracias a Dios por los científicos, por los médicos, por las personas de autoridad en los diferentes ámbitos, porque Dios los usa para que este mundo continúe hacia adelante. Y damos gracias a Dios, y el Señor dice que oremos por nuestras autoridades superiores. El apóstol Pablo fue un hombre que desde su punto de vista humano tuvo éxito como ciudadano romano, y como ciudadano romano porque era un general del ejército, porque tuvo fama, tuvo poder y autoridad. Así es que muchas personas desearon tener la vida que Pablo tuvo. Y como judío también gozó del prestigio de los líderes religiosos que lo ponían a él en un lugar de privilegio ante las autoridades del templo, como lo era el sumo sacerdote, los sacerdotes, los escribas, los fariseos y también los saduceos, por mencionar también el área religiosa de la nación de Israel en la cual el apóstol Pablo se movía con mucha autoridad. En este capítulo 3 de la carta a los Filipenses, Pablo nos menciona desde su punto de vista que tuvo un pasado y un presente. Podemos decirlo de otra manera, un antes y un después, a partir de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo.
Y yo creo que todos los cristianos, no me dejan mentir, tenemos un pasado y un presente a partir del momento en que hicimos del Señor Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando estuvo viviendo en su pasado, él pensó que había alcanzado todo el éxito de su carrera como un militar, y no era cualquier militar, era un general del Imperio Romano, el imperio más poderoso en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús tuvo que enseñarle a este Pablo, a este Saulo, que él estaba muy equivocado. Y esto es lo que deseo que todos tengan en mente cuando reciban el año nuevo y sin desvalorizar las experiencias difíciles que vivieron muchos de ustedes, mis amados hermanos, amigos y muchas familias. Y es lo siguiente, que el eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, siempre tiene un futuro mejor para todos los que le aman. Así lo dice el apóstol Pablo. Porque para los que aman a Dios, dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a los propósitos del Señor. Entonces, vamos a ver dos etapas en la vida de Pablo. La primera es antes de conocer a Cristo y la segunda es después de conocer al Señor Jesucristo. Y cuando digo conocer al Señor Jesucristo, estoy diciendo de conocer al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Desde ese momento tan crucial e importante en la vida de Pablo, cuando él entregó su vida completa al Señor Jesucristo. Entonces veamos la primera etapa. Pablo le dice a los hermanos de Filipos que él tiene muchas cosas en las cuales él se puede gloriar, o decirlo de otra manera, sentir orgulloso por ser un judío, pero desde el punto de vista humano. Posiblemente habían judíos o judaizantes, judíos cristianos, que le criticaban a él por su ministerio, por su predicación, por lo que él estaba haciendo. Aunque Pablo no se gloriaba de su pasado, no se sentía orgulloso en el sentido negativo, sino como un judío fiel, religioso al Señor, a su ley, pero él tuvo que expresar esto para que pudieran entenderlo, que la vida nueva que él tenía en Cristo era mucho mejor que su vida anterior. ¿Por qué? Porque Cristo lo había cambiado. Él dice en Filipenses capítulo 3, y en los versículos 4 al 6, de esta manera: si alguno piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, o sea, gloriarse humanamente, ¿verdad? Humanamente, eso significa en la carne, gloriarse netamente como un ser humano. Pablo dice, yo más. Si yo quisiera gloriarme, yo tengo la evidencia para hacerlo. Circuncidado al octavo día, todo niño judío que nacía tenía que pasar por la experiencia de la circuncisión como parte de un requisito de la ley de Moisés. Del linaje de Israel, él sabía que su genealogía venía desde Abraham, Isaac y Jacob. Y específicamente, Pablo dice, de la tribu de Benjamín. Este punto es muy importante para el apóstol Pablo y la nación de Israel, porque la tribu de Benjamín y la tribu de Judá se unificaron para formar el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, Judá, Jerusalén, y fueron las únicas tribus, por decirlo de alguna manera, que se mantuvieron puras, que no se mezclaron con otras naciones, como sucedió con las otras 10 tribus que fueron llevadas a Siria y ahí se mezclaron con los asirios y posiblemente otros pueblos. Pablo dice, yo me puedo sentir muy orgulloso porque conozco mi verdadera identidad, judío, de la tribu de Benjamín, la tribu pura, juntamente con Judá.
Hebreo los hebreos. ¿Por qué razón? Porque Pablo dijo, posiblemente él está pensando, estoy seguro que mi papá y mi mamá también eran judíos. En cuanto a la ley fariseo, los fariseos eran un partido religioso, estrictamente apegado a la ley, muy celoso de la ley de Moisés. Y en cuanto al celo, en cuanto a la práctica, en cuanto a ministerio, por decirlo de alguna manera, su profesión secular era soldado romano, pero su vida espiritual era un celoso fariseo, y él dice, perseguidor de la iglesia, porque él consideraba que la iglesia de Jesucristo eran sus enemigos, enemigos al judaísmo, aunque el Señor cambió esa perspectiva. Y él pudo ver que la iglesia de Cristo era el plan perfecto de Dios, judíos y gentiles juntos en una comunidad religiosa que adoraba al único Dios verdadero, al Señor Jesucristo. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, como diciendo, en mi corazón, en mi mente, soy un seguidor fiel de la ley de Jehová. No hay quien me pueda tachar, decía Pablo, ¿ya? No hay quien pueda poner un dedo y señalarme de que no soy fiel a Dios. Y también el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Gálatas, los versículos 13 y 14, él continúa agregando, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿De qué está hablando Pablo? De la conducta del pasado antes de conocer a Cristo, su vida anterior, su vida vieja, por decirlo de alguna manera, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la azotaba. Hermanos, Pablo era un perseguidor de los cristianos estando en el judaísmo. Y él dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de la nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso era un judío. Pablo era de Tarso, una ciudad romana, y estudió en una de las universidades más importantes de Tarso, porque Pablo venía de una familia posiblemente adinerada. Y él mismo lo dice, que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, un reconocido rabino. Así es que Pablo tuvo una buena educación político-militar y también religiosa judaica. Todas estas cosas que Pablo está narrando lo hace después de haber tenido un encuentro personal con Cristo cuando él iba camino a la ciudad de Damasco. Él tuvo que dejar atrás su pasado de éxito, y a veces sucede también con los cristianos, que deben de dejar un pasado de éxito, pero que no honra y glorifica a Dios. Él dejó un pasado de éxito según su perspectiva equivocada y debió continuar hacia adelante a lo que Dios le estaba mostrando en su futuro. Dios siempre tiene un futuro mejor para nosotros. Y esperemos que en este nuevo año 2021, Dios tiene un futuro mejor para usted, hermano y hermana. A pesar de lo que hemos vivido este año. Su nuevo caminar en la vida fue por fe y no dependiendo del poder, de la fama, de lo militar, ni tampoco de su religión judía, y del título que él tenía como un fiel fariseo. Por eso Pablo dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor, ¿a quién? A Cristo. O sea, que Pablo está contabilizando su vida. Pablo está en ese momento haciendo un análisis de su vida para que lo puedan entender. Todo lo que él vivió antes de conocer a Cristo, él había acumulado tantas cosas de valor material, emocional y espiritual, y ahora todo cambió. Lo que antes era pérdida, derrota,
Ahora Pablo dice, esta es la verdadera ganancia. He ganado a Cristo. Y todo lo que antes consideraba como ganancia, Pablo dice, todo esto es pérdida. O sea, hermanos, en algún momento tenemos que llegar a una contabilidad de nuestra vida espiritual. Lo que usted tiene en ese momento es una ganancia en Cristo o es una ganancia humana donde el Señor no ha tenido participación. Y no digo que sean cosas malas, no, que usted se ha ganado honestamente, pero que el Señor no ha estado guiando su vida, donde el Señor no forma parte de sus planes en todo este pasado de su vida. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Pablo en el judaísmo estaba sirviendo al mismo Dios que adoraban los cristianos, pero su perspectiva estaba incorrecta, su visión estaba incorrecta, su manera de servir a Dios estaba equivocada. Como podemos ver, toda la vida pasada fue dejada a un lado para vivir una vida mejor bajo la autoridad y la dirección del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién guía su vida? ¿Es Dios parte de su vida, de su familia, de su trabajo? Pablo dejó un pasado que formó parte de su vida por varios años, entre triunfos, derrotas, amistades, enemistades, para atreverse a vivir los mejores años de su vida, aunque quizás fueron los más difíciles. Es contradictorio, ¿no? Porque no es fácil ser un cristiano o una cristiana fiel. Es paradójico, contradictorio, ¿no? Que vivió los mejores años de su vida después de Cristo, aunque no fueron fáciles. Al principio, tuvo que enfrentar grandes retos y oposición de su mismo pueblo Israel, pero Pablo no desmayó, ni mucho menos se sintió derrotado, porque la presencia del Dios Todopoderoso siempre estuvo con él todos los días de su vida hasta el final, para levantarlo, para animarlo, para darle nuevas fuerzas, para orientarlo, para hacerle sentir que a pesar de las pruebas, de las amenazas, Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios, y ese es el secreto. No importa lo que vivamos, éxitos, fracasos, alegrías, tristezas, lo más importante es estar seguro que estamos en la voluntad perfecta de Dios. Todas las personas están a las puertas de un nuevo año. Yo estoy a las puertas de un nuevo año y lo miro con esperanza, lo miro con optimismo. Puedo ver que Dios siempre tiene cosas maravillosas para nosotros. Y en cierto sentido, se deben de dejar todas aquellas cosas que no han edificado su vida espiritual. Y ahí es donde volvemos otra vez a la contabilidad espiritual. ¿Qué cosas son ganancias y qué cosas consideramos pérdidas? Ganancias y pérdidas. Otros tal vez pasaron por experiencias muy dolorosas que no serán fáciles de olvidar, como lo mencioné al principio, pérdidas, enfermedades dolorosas, se quedaron sin trabajo. Y usted puede poner una lista de circunstancias difíciles que pasó en este año. Pero mi consejo es que debe ser necesario que queden en el pasado para poder alcanzar
la sanidad emocional y espiritual que Dios les ofrece en este nuevo año. Hermanos, Dios es el Señor de las nuevas oportunidades. Él es Dios. Lamentablemente hay personas que continúan viviendo en el pasado sin superar aquellas etapas difíciles de la vida, cuando Dios ya les ha dado oportunidades de vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Porque Dios siempre está ofreciendo, extendiendo su mano para ayudarnos. Reiteradamente en la palabra de Dios, el Señor siempre nos dice que clamemos a Él, que le busquemos, que no estemos afanosos, que caminemos al lado de Él, que Él es la solución para todas esas adversidades. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, 6, 7, 8 veces, Él nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Lejos de Dios, la vida es muy difícil, especialmente cuando se enfrentan situaciones de enfermedad, de muerte, de pérdidas. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y en este año 2020 y en el 2021 que viene, Él nos dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios, dice la promesa, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En este 2021, el Señor sigue afirmando esta promesa del libro de Isaías en el capítulo 41 y los versículos 13, 10 y 13. Es necesario mencionar que la muerte de un ser amado, de un amigo o la pérdida de un trabajo estable son situaciones muy difíciles de superar. Reconocemos que las adversidades a veces son muy duras. Y tal vez usted me puede mencionar, hermano, amigo que me ve, otras circunstancias que está viviendo muy particulares, que solo usted sabe lo que está pasando en ese momento. Pero Dios, que nos ama siempre, da de su gracia, nos brinda su gracia y su misericordia para poder alcanzar esa paz tan anhelada que el mundo necesita. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz. ¿Cuál paz? La paz de Dios, la paz de Jesús, la paz del Espíritu Santo. Mi paz os dejo, mi paz, la paz de Jesús, pero no como el mundo la da. La paz que Dios nos da a nosotros no viene de este mundo, viene del cielo, viene del eterno Dios, del príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. Y el segundo punto es la vida del apóstol Pablo después de conocer a Cristo. En este punto, Pablo continúa exhortando a los creyentes a continuar la vida hacia adelante, a dejar el pasado de aquellas cosas que no edifican a Cristo, como lo mencioné anteriormente. Siempre nos ofrece el Señor un futuro mejor y más provechoso. Y la motivación principal de todo esto, la motivación, el fundamento, descansa en la persona de Cristo y en las bendiciones que recibimos cuando nos abrazamos a Él, cuando caminamos, nos aferramos, depositamos nuestra fe, nuestra confianza absoluta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Porque nuestra confianza no está en ningún ser humano.
político, religioso, cualquiera persona que usted pueda mencionar que esté viva o que ya haya fallecido, Dios es Dios. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria, su poder, su autoridad con nadie. Y el Señor dice, Jehová Dios, fuera de mí no hay Dios. Todos somos seres humanos y otros angelicales, pero el único Dios verdadero, es el Dios de la Biblia, creador del cielo y de la tierra. Y Pablo dice, ciertamente aún todavía, después de haber conocido a Cristo, estimo todas las cosas. Ya son varios años que han pasado cuando Pablo escribe esta carta. Dice, aún todavía en este momento no me he arrepentido, aún estimo todas las cosas, y ya hablamos de esas cosas de su pasado, como pérdida, y miren cómo Pablo lo dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Para Pablo, lo excelente, lo más alto, lo sublime, a lo que debe anhelar todo cristiano verdadero que ama a Dios, conocer a Cristo íntimamente. Y cuando hablo de conocer a Cristo, Pablo no está diciendo en este momento que él debía conocer a Cristo otra vez como Señor y Salvador. Porque recordamos que en el libro de Hechos, capítulo 9, Pablo llevaba cartas de los sumos sacerdotes porque iba para Damasco a tomar prisionero, persiguiendo a los cristianos y cristianas en las iglesias y en las casas para traerlos presos a Jerusalén. Y la Biblia dice que cuando él iba camino a Damasco, un resplandor del cielo, la gloria de Dios, lo iluminó. Y fue tanto la impresión, el impacto, que el apóstol Pablo cayó al suelo. Y él pregunta, ¿quién eres, Pablo? Oyó una voz del cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Antes de conocer a Cristo, Pablo era llamado Saulo. Jesús le habla desde el cielo. No había duda. Y él le dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le habla, literalmente, oyó la voz de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso, dice la escritura en el versículo 6 de capítulo 9, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo, temblando, lleno de miedo, un general que tenía soldados a su autoridad con poder, temeroso delante de la presencia de Jesús de Nazaret. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo, cuando conoció a Cristo, a partir de ese momento de su conversión, comenzó a tener una perspectiva diferente de la vida. Eso es lo que hace Dios. Porque aunque tenía toda su vida profesional militar, éxito, su vida espiritual había fracasado. ¿Por qué razón? Era un religioso. Conocía la palabra de Dios, que era la ley de Moisés. Posiblemente asistía al templo, a las sinagogas, una vida religiosa. Pero le faltaba lo principal de su vida espiritual.
hacer del Señor Jesucristo su Señor y Salvador. Hermano, hermana, si usted ya lo hizo, obviamente, si usted es cristiano o cristiana, ya lo hizo, pero si usted no es cristiano, aunque ha oído, posiblemente ha rechazado el Evangelio, esto es lo único que le hace falta a usted. Hacer de Cristo su Señor y Salvador. Y Él cambiará su vida. Pablo consideró como pérdida y basura lo material cuando eso es el fin de todo el pensamiento humano. Hermanos, el fin de la vida del cristiano no descansa en la acumulación de bienes materiales, de la fama, del éxito de una profesión. Todo eso es bueno, bien habido, adquirido correctamente, pero no es el todo de la vida. El todo de nuestra vida es Cristo. Porque su meta principal fue, de Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia, lo sublime, lo máximo. El mayor anhelo que pueda tener un ser humano sobre la tierra es alcanzar la excelencia de conocer a Cristo, de conocer el poder, de conocer su amor a profundidad, su gracia, su misericordia, de conocer realmente quién es Jesús como Señor, como Dios, como Rey de Reyes. Y eso solamente se logra teniendo una relación personal con Él. Hoy Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor como las que hicimos en este año que se va. Delante de nosotros hay un futuro mejor porque el Señor de toda la creación tiene el control de lo que sucede en todo el universo y usted y yo estamos en este planeta Tierra que es parte de ese universo. Él ofrece sanidad emocional y espiritual para todas aquellas personas que en este año 2020 pasaron por fuertes sufrimientos y pérdidas, especialmente las humanas. Mi recomendación para el año 2020, estos días que faltan, para el año 2021, 365 días que nos esperan en la voluntad de Dios, que entregue su vida a Jesús y pídale que se una a usted, que se una a usted de lo más profundo de su ser, de su corazón, y Él le mostrará su grandeza y su poder a través de su vida. Dios se manifiesta a través de nuestra vida. Dios es un Dios personal. Y que usted pueda decir, cuando Cristo entre en su corazón, cuando usted haga ese pacto con Él, que usted le entregue su vida y que haga de Él su Señor, usted pueda decir como Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy pegado, estoy unido, estoy crucificado a Él. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo, mi vida para Cristo. Y lo que ahora hago en la carne, en este cuerpo humano de carne y huesos, en esta humanidad, y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe. Acérquese a Dios por fe, el cual me amó porque Dios le ama y le está amando en este momento, aunque no es su Salvador tal vez, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Jesús se entregó en la cruz del Calvario para usted. Y no solamente tiene un año mejor, 2021 para usted, tiene una vida mejor mientras usted viva en este mundo. Hermanos, perdón, amigos y hermanos, ¿por qué no?
Sigamos haciendo de Cristo el todo de nuestra vida. Involucrémoslo en todo lo que hagamos y usted será feliz, su familia, su hogar también. Que el Señor les bendiga ricamente y pasen un feliz año nuevo 2021. En el nombre de Jesús.